Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este 19º Simposio de Salud Mental Integral, Educación y Formación Humana. Bueno, hoy 12 de agosto del 2025 tenemos tres grandes invitadas, tres grandes ponentes que nos van a compartir unos temas de salud mental realmente interesantes, importantes para toda la sociedad. Y bueno, agradecemos también a la Asamblea Nacional de Autogobierno que hace posible también ese simposio, a la Sociedad del Afecto y bueno, como no, agradecer a nuestro doctor Marco Eduardo Murueta, presidente del Consejo Mexicano de Psicología. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga psicóloga Claudia Heréndida. Hola Claudia, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mau. Gracias, bienvenido tú también. Muchas gracias, amiga. Y bueno, vamos a arrancar con ese simposio, ya 19º. Y bueno, déjenme presentarles a la primer ponente. Esta primer ponente es del Estado de México y nos viene a compartir el tema del conflicto a la conexión, educación emocional para una crianza consciente y efectiva. Y bueno, le voy a leer un poquito de su reseña curricular. Ella es licenciada en psicología con mención honorífica por la FES Iztacala, psicóloga de 25 jardines de niños de DIF Naucalpan, tiene certificación por la red Conocer Aprendizaje Significativo, certificación Red Conocer por impartición de clases sincrónicas utilizando plataformas, diapositivos y herramientas digitales. Tiene diplomado en terapia racional emotiva conductual, diplomado en terapia cognitivo-conductual, diplomado en terapia de parejas, diplomado en logoterapia y tanatología, diplomado en psicología clínica infantil, orientación vocacional en LabDAP FES Iztacala y es maestrante en psicología forense por el Colegio Nacional de Peritos y Psicólogos de México. Y bueno, es perito psicóloga forense. Bueno, ella es Jessica María Eugenia Mejía Cervantes. Bienvenida, mi querida colega y amiga. Bueno, tiene una reseña curricular muy grande y realmente, híjoles, la admiro por su trabajo que ha hecho y nos va a compartir este excelente tema del conflicto a la conexión, educación emocional para una crianza consciente y efectiva. Amiga Jessica, el escenario virtual es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar y voy a compartir unas diapositivas. Uy, uy, perdón, lo estoy tratando de compartir. Ay, se movió. No, no le doy. No sé si ya se ve, no se ve. Ujú. Ahí se ven. Ahí se ven. ¿Sí? Sí. Ya se ve más amplio. Ok, muy bien. Bueno, la ponencia es del conflicto a la conexión, se llama Educación Emocional para una crianza consciente y efectiva. Y como bien lo plantearon, pues es para que pues los papás, los psicólogos, bueno, toda la sociedad en general hagamos conciencia acerca de lo que está sucediendo en cuanto a esta crianza, ¿no? Entonces, lo vemos porque pues se ve reflejado en la sociedad que actualmente hay una pérdida increíble de valores y no por la parte de la familia tradicional, sino de los valores tanto emocionales y la parte de los valores en la cuestión de lo que podemos hacer o no debemos de hacer con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que es mi espacio? ¿Qué es lo que es tu espacio? Y toda esta parte de la gestión emocional y sobre todo la regulación desde los papás hacia los hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de eso. Y pues bueno, para comenzar, pues obviamente siempre empezamos con datos, ¿no? Que son datos que para poder entender el alcance de lo que está sucediendo, pues vemos datos de la OMS, ¿no? Que tenemos que a nivel mundial hay 1.300 millones de adolescentes en el mundo. Estamos hablando de muchísimas personas, ¿no? Y pues bueno.
si nos vamos a poner a ver las equivalencias, en México, pues nos toca una porción de 37 millones de personas desde los 12 a los 20 años, porque así lo cataloga la OMS como adolescentes, ¿no? Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que es un amplio rango, ¿no? De personas, de niños, de adolescentes, jóvenes, que pues nos tocan en nuestro país, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Pues bueno, que pues encontramos que hay trastornos mentales, ¿no? A nivel pues mundial y que representan el 15% de la carga en cuanto a las problemáticas que tienen, ¿no? Y si nos volvemos a ir a las equivalencias, pues puede ser de que existan 180 millones de adolescentes en todo el mundo que padecen un trastorno. Y digo, puede ser porque hay unos que no son diagnosticados y que no son atendidos, otros que no son cuantificados porque pues tal vez en su zona no hay esos recursos para poder hacer las evaluaciones adecuadas o simplemente se quedan ahí en el tintero y no se les da la atención necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver con todo esto? Pues bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué es la introducción a la educación emocional? En este caso, en adolescentes. Pues para poder entender esto, tenemos que comprender qué es la adolescencia, ¿no? Todos tenemos que comprender qué es la adolescencia y pues al menos todos como adultos ya pasamos por ahí y nos damos cuenta que es una etapa en donde hay muchísimos cambios y es un momento de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo porque a nivel biológico y cognitivo todavía no estamos desarrollando. Entonces, para poderlo entender a profundidad, es importante, ¿no? Sumergirnos en todo lo que es la psicología educativa, ¿no? Que es la del desarrollo humano y sobre todo para poder entender qué es lo que pasa en esas etapas, tanto a nivel emocional, social, cognitivo y como ya les comenté, biológico. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tomar, ¿no? Otra parte que debemos de tomar en cuenta es la relevancia de la educación emocional. Y no es solamente decir, ah, pues es que son jóvenes, son rebeldes, no le hagas caso, al rato se le pasa, ¿no? Sino entender que la educación emocional es un proceso y que es continuo y sobre todo que es educativo. No es como el de al rato se le pasa, se le va a quitar, ¿no? Sino que de verdad las emociones en la adolescencia cobran un papel importante y sobre todo al momento de moldearlas y educarlas, nos van a poder ayudar a desarrollar competencias emocionales óptimas para toda nuestra vida adulta y toda nuestra vida en general. Y por eso vemos en nuestra actualidad que hay mucha problemática porque muchos no la tuvimos, ¿no? Esa educación emocional o como adultos tal vez no sabemos ni reconocernos ni guiar a la generación que viene. Entonces, por eso es importante hacer esa pausa para podernos educar de esta manera. También lo que debemos de entender es el impacto de la falta de esa comunicación y como ya se los vengo mencionando desde hace rato, a veces en la misma familia no hay una conexión entre los papás y sus hijos y eso pues obviamente lleva a tener sentimientos de soledad, ¿no? De baja autoestima, problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. Ahí yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque es el momento adecuado en el que nosotros como psicólogos podemos hacer la categorización, llamémosle así, entre qué es un problema de conducta que se puede abordar sin tener que hacer la etiqueta diagnóstica y qué sí ya es un diagnóstico para atenderlo de otra manera, ¿no? Ahora, obviamente, y yo sé que a todos nos gustaría decir es que si el niño, joven o adolescente tiene un problema, principalmente es porque pasa algo en casa, pero no lo decimos, ¿no? Obviamente no lo decimos, que sí nos gustaría decirlo porque pues obviamente el joven o el niño es un reflejo de lo que ve o sucede en su propia casa. Entonces, muchas veces en estos casos lo más importante es hacer este tipo de educación integral, ¿no? Que va desde los hijos hasta los papás, ¿no? Entonces, eso debería de ser, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí como factores de desconexión entre la relación de los papás y los adolescentes? Pues si nos ponemos a ver nuestra sociedad, pues nos damos cuenta que muchos papás, ¿no? Muchos de aquí somos papás, ¿no? Tenemos esta carga de estrés parental, ¿no? Por un lado, es de yo no sé qué hacer con lo que yo estoy sintiendo como adulto, y por otro lado es no sé qué hacer con lo que tú estás sintiendo como joven o niño. Entonces, si yo no me entiendo, pues tampoco te voy a entender.
¿no? Y no se trata que nos quedemos con esa impresión, sino es, si yo no me entiendo, voy a buscar ayuda para poderme entender, para poderte entender a ti y sobre todo para poderte ayudar a que tú no estés en una situación como la que me encuentro yo. Entonces, aquí la desconexión viene por esta parte del estrés parental, que es un factor que determina muchas veces la calidad de la relación entre padres e hijos. Y actualmente también lo que vemos es de que pues muchas mamás se han tenido que hacer cargo de sus hijos teniendo un rol más fuerte, ¿no? Y sobre todo ellas llevan una carga muy grande o los papás se desconectan totalmente o aún así vemos familias, llamémosle tradicionales, en las que está la figura paterna y materna, pero simplemente están ausentes. ¿No? ¿Por qué? Porque pues está esta parte de lidiar entre el trabajo y su propia familia, ¿no? Entonces, lidiar entre las horas de trabajo, las horas de transporte, que no nos da la vida para poder hacer esa conexión con nuestros hijos, para poder hablar. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Pues se los dejamos a la nana teléfono, a la nana televisión, y por desgracia, el Internet en la actualidad no tiene un control parental. Entonces, cualquier persona se puede conectar y ver cualquier tipo de contenido sin saber el alcance de lo que va a suceder o de lo que va a encontrar al meterse a esta parte de la Internet, ¿no? Entonces, tanto hay información que puede ser muy productiva como también información muy destructiva. Aparte de eso, si no los queremos tener conectados a un dispositivo, nos encontramos la parte del factor de violencia, ¿no? De delincuencia en las calles. Y decimos, yo prefiero tenerlo encerrado en mi casa, atrás de un monitor, que en la calle, porque en la calle puede agarrar malas amistades o en la calle le pueden hacer algo. Entonces tenemos estos factores también a veces de la desconexión en el que llegamos cansados, las jornadas muy largas y no nos metemos a ver qué es lo que sucede. También lo que encontramos son las faltas de habilidades de comunicación de los papás, como les decía, no me entiendo y no te entiendo, ¿no? Entonces, que por ejemplo aquí tomamos a Carl Rogers que nos hace como énfasis en la importancia de la comunicación afectiva basada en la escucha activa. Y si yo les pregunto a los que son papás, oye, ¿en realidad escuchas a tus hijos? Muchos van a decir, sí, claro, pero en realidad sí los escuchas porque muchas veces te dicen algo y te quedas, pues oye, pues es que yo también viví eso. No, ¿y sabes cómo lo resolví? Mira, en mis tiempos, ¿no? O aventamos el en mis tiempos. Pero en realidad estamos escuchando o simplemente estoy callando lo que me están diciendo. Desde ahí ya estamos callando lo que alguien te iba a decir, ¿no? Entonces, ahí ya hay algún tipo de conflicto. Ahí no tenemos desarrollada nuestra comunicación. ¿Qué es lo que encontramos como una consecuencia del no tener esta conexión? Pues encontramos en los jóvenes un déficit en su regulación emocional y actualmente es lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas personas se vuelven irritables, baja tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ya me vio mal, es que ya me hizo esto, es que no le caigo bien, ¿no? Y explotan muchos jóvenes, ¿no? Entonces, si tenemos aparte el factor biológico de que su cerebro está en desarrollo, y sus emociones están al 1000 por hora, pues imagínense si no tenemos esta regulación. Entonces hay mayor irritabilidad, impulsividad, ¿no? Muchas veces hay hasta agresiones hacia sus profesores, compañeros y un largo etcétera. ¿Qué otra cosa encontramos como consecuencia de esta parte de no existir conexión? Pues que hay una desvinculación afectiva. Hay un aislamiento y eso lo que nos hace es encontrar dificultades para pedir ayuda. Por ejemplo, muchos jóvenes no piden ayuda y dicen, pues voy a hablar con chat GPT, ¿no? Porque estamos en México, ¿no? Entonces voy a chatear con chat y me va a contestar todo, ¿no? Pero la realidad es que el chat, ¿no? No te va a contestar todo y no te va a dar una solución. Chat lo que hace es un algoritmo que te va a dar una respuesta de lo que tú le estás preguntando. Y si tú estás preguntando algo que no ni siquiera te entiendes qué le estás preguntando, te va a dar una respuesta equivocada, ¿no? Entonces, no te va a entender. Y lo que vemos es que, pues, chat lo que ha llevado es de que a muchos chicos pues, les hace que se depriman más, se aíslen o les da una orientación errada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues no pido ayuda, voy con la IA o se lo cuenta a mi amiguito que está peor que yo, ¿no? Entonces, de los dos no se hace ninguno. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿cómo vamos a platicarlo con papá o mamá si mamá está ocupada, está enojada, papá no está, o papá está enojado, o están divorciados y no pueden hablar con ninguno de los dos porque cada uno trae sus problemas? Pues entonces no lo hablan con nadie. Y desde ahí empieza la problemática. También encontramos que hay una vulnerabilidad psicológica y hay un incremento en el riesgo de la depresión y ansiedad. Si nos damos cuenta, en México hay un incremento en cuanto a personas adultas que tienen depresión y ansiedad. La pandemia nos trajo eso, ¿no? El reflejo de lo que estaba sucediendo en casa, más bien se abrió,
No son secuelas, sino que se abrió, se dejó ya ver, ¿no? Salió, brotó desde las coladeras, llamémosle así, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que gente deprimida, gente que tiene ideaciones suicidas o gente que trae ansiedad, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que eso también les afecta a los chicos y decimos como adultos, pero ¿cómo es que un niño de 12 años, va a tener ansiedad o depresión? Sí, sí la tiene. Y sí, sí es real. Y barriendo no se le quita, ¿no? Ponte a barrer, hijo, vete a barrer. No, sí lo tiene, es real. No hay que minimizar sus emociones. También lo que encontramos es que hay una búsqueda de pertenencia en entornos no saludables de los jóvenes. Buscan pandillas, grupos de consumo de sustancias porque ahí se sienten bien, porque ahí sí me hacen caso, o porque ahí voy y se me olvida lo que está pasando en mi vida, en mis emociones, y los quiero anestesiar. ¿No? También lo que hay es que existe un riesgo de repetir los patrones de crianza de estos jóvenes. En algún momento van a ser papás o jóvenes, padres, adolescentes, y lo que puede existir es que van a ser jóvenes con ciertas disfuncionalidades en su vida adulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues obviamente hay que hacer una psicoeducación con los papás, explicarles la parte de los apegos, ¿no? Desde los apegos seguros, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Y pues no son categorías diagnósticas, pero sí son maneras en las que solemos tener esos vínculos con nuestros hijos. ¿Y cuál va a ser pues el mejor que existe? Pues el apego seguro, ¿no? Que es brindarles esa confianza, las habilidades y sobre todo para que nuestros jóvenes sean saludables en su vida adulta. ¿Qué es lo que sucede con los otros apegos? Por ejemplo, en el ansioso ambivalente, yo empiezo a enviar mensajes de que ahorita sí te hago caso, al rato ya no te hago caso, ahorita soy agresiva contigo, al rato no. Y luego nos preguntamos por qué somos migajeros. Bueno, ahí está, ¿no? El mensaje, no el doble mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Niños que pueden desarrollar ansiedad, miedo al abandono, porque ya no saben qué hacer, ¿no? Porque ahorita sí me dicen que sí, me quieren, al rato ya no, ¿no? ¿Qué vemos con el apego evitativo? Pues bueno, los niños pueden aprender y reprimir sus emociones y vemos que hay niños que tienen un aplaneamiento emocional terrible, ¿no? Entonces decimos, ¿qué le pasa? No, pues quién sabe. Y a lo mejor, y esperemos que no, pero en esos casos terminan en suicidios o terminan haciendo algo, ¿no? En contra de ellos mismos o de alguien más, ¿no? Y vemos que se está incrementando esta parte de los delitos contra los animalitos, ¿no? Los niveles de violencia contra los animalitos está horrible. Pues viene de esta parte, ¿no? Del que no sé qué hacer o trato de investigar qué sucede con mis emociones y pues bueno, traten de evitar esta intimidad afectiva. También vemos un apego desorganizado que igual provoca confusión y dificultades en la regulación emocional. Exploto, no exploto, si exploto me hacen caso mis papás, si no exploto, entonces ¿qué sucede? O solamente de esa forma tengo tu atención, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer psicoeducación con los papás. También algo importante es que los papás comprendan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con sus hijos? Todos pasamos por la adolescencia, pero se nos olvida, eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, explicarles qué es lo que está viviendo su hijo, ¿no? O sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues bueno, que en la adolescencia va a haber una exploración de la identidad, porque porque ya no soy el niño chiquito al que tal vez sometías, sino que ya estoy tratando de buscar mi propia identidad para ver quién voy a ser de adulto. Y eso es algo muy natural, y eso es algo muy normal, pero sobre todo aquí como papás hay que orientarlos para algo que sea saludable, ¿no? Y algo que no les cause daño, pero sobre todo que tengan esa parte de los valores que consoliden sus identidades, ¿no? También es importante mencionarles que tienen que encontrar esa aceptación de sus emociones, que si hoy me siento mal, sí. Te sientes mal, explica por qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, también permitir la expresión emocional sin los juicios, ¿no? Como el de, ay, pues en mi época no íbamos a terapia, ¿no? Clásico, ¿no? Se nota que no ibas a terapia, papá, se nota, mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, entenderlos, ¿para qué? Para que confíen en nosotros. Ahora también ver qué es lo que pueden tener de nosotros como adultos, pues obviamente el apoyo familiar y social. ¿Qué es esto? Validarlo. Órale, que si es una etapa, no hay problema. Es una etapa, que si se pintó el color el cabello de colores, no importa, es una etapa, el cabello crece, pero el hecho de que tú le hagas un comentario malo afecta su autoestima.
¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la forma en la que hablamos con ellos, ¿no? Entonces, ver aquí qué es lo que está sucediendo en esta parte de que buscan ese apoyo familiar. También vemos que hay consecuencias de una identidad no consolidada. Los adolescentes, por ejemplo, buscan esta parte de la validación y sobre todo que, como les comentaba, afecta su autoestima, les causa ansiedad, depresión y sobre todo ya después les falta esta parte de la toma de decisiones. Y tienen que buscar a ver quién sí valida sus decisiones porque pues es que siempre tenía que ver si era correcto o no, ¿no? Entonces, eso hay que explicárselo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esas etapas del desarrollo? También está la parte igual psicoeducativa acerca de los estilos con los que los están creando. Por ejemplo, el autoritario, el permisivo y el negligente. El democrático, que es el que nosotros deberíamos de tener casi siempre, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que por poner una alta exigencia, y es que yo quiero que esté mi hijo en el cuadro de honor y al rato termina en cuadro de ansiedad, pues bueno, eso lo que va a hacer es de que tenga una baja respuesta emocional. ¿Por qué? Porque ahorita estoy bajo presión, lo hago, pero ya después ya no sé qué voy a hacer. También el uso excesivo del castigo o la disciplina estricta sin saber como el por qué o de repente porque se me dio la gana ya te regañé o sin saber qué es lo que está sucediendo, yo ya te castigué, ¿no? Entonces puede generar inseguridad y sobre todo dificultades para que ellos sean autónomos. El permisivo en el caso de que pues lo dejas que haga lo que quiera, pues tampoco no está como que muy padre. Porque usamos el de que hagas lo que tú quieras. ¿No? ¿Por qué? Porque yo como adulto no quiero tomar cierto control. ¿Por qué? Porque yo también me vería implicado en regular ciertas cosas, en también ponerme en orden, ¿no? Como se les dice mucho a los papás, es que hay que poner ciertas normas y hay que poner como un calendario de actividades o de horarios, pero muchos papás hacen siempre, ¿no? ¿no? Es él, el del problema, no yo. No, pero no, o sea, es la familia, ¿no? En conjunto. Y con familia me estoy refiriendo a todos los integrantes que puedan estar en ese hogar, ¿no? Entonces, también viene la parte de la negligencia, como el de, pues yo ya voy a reclamar ya que mi hijo se esté drogando, porque mientras no me interesó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los negligentes? Pues hay una falta de involucramiento muy grande, ¿no? Entonces, yo como papá, sí, sí tengo esta parte de que estoy viviendo mi segunda adolescencia, ¿no? De que ahorita estoy descubriendo muchas cosas. O sea, sí está padre, pero tú eres un adulto. Tienes jóvenes que están ahí detrás de ti, de los cuales tú eres responsable. Y muchas veces a los papás se les olvida ese grado de responsabilidad que tienen con esos pequeños o esos jóvenes. Entonces, ok, disfruta tu juventud como adulto, como padre, pero acuérdate que también vienen ellos, ¿no? Entonces, a explicarles qué es lo que sucede con la parte negligente y sobre todo explicarles hacia dónde se pueden mover, que es esta parte del el estilo democrático, ¿no? En donde no se va a hacer lo que el hijo diga, pero sí se van a establecer reglas y sobre todo viene la escucha, ¿no? Entonces, formar esta parte de la independencia, ni te hago dependiente de mí, ni te dejo ahí a tu suerte, ¿no? Entonces, que sea más equilibrado. ¿Qué es lo que vemos también por la parte de las neurociencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sienten ustedes cuando llegan a un lugar y los abrazan y los atienden bonito? Que le dicen, hola, buenos días, se sienten bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos bien y a nivel cerebral, pues nos estamos estimulando. Tenemos dopamina, serotonina y tenemos más neurotransmisores. ¿De qué nos van a servir esos neurotransmisores? Pues para darnos un bienestar, para mantenernos en tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en un ambiente emocional positivo? Pues obviamente va a fortalecer nuestra corteza prefrontal. ¿Y para qué nos sirve nuestra corteza prefrontal? Pues obviamente para no dejar fluir hacia el rojo vivo nuestras emociones. Vamos a tener una habilidad mayor para empezar a gestionar nuestras emociones. También lo que vemos es que en lugares donde todo el tiempo hay mucha peleas, discusiones, un ambiente muy negativo, lo que hace es reforzar un estrés crónico y vemos después enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y también hay jóvenes que tienen diabetes, ¿no? Hipertensión, aunque no lo crean, o problemas cardíacos, ¿no? Entonces, vemos que también está la parte de la reactividad emocional, ¿no? El estrés crónico de los padres también puede afectar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque los papás con sus múltiples problemas, lo que van a hacer es que todos estén con un cortisol elevado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos?
Pues que en este caso, si es mi hijo, si es mi hija, pues les voy a dar un abrazo, un cariño, una palabra de aliento, sobre todo porque eso lo que va a hacer es hacer más grandes nuestros vínculos neuronales del bienestar emocional, y es lo que les comentaba, ¿no? Aparte de, si lo vemos de una manera muy fisiológica, ¿no? De todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, lo vemos también por el lado de los vínculos, y eso creo que es lo principal, ¿no? Ver la parte de la vinculación. ¿Cuántas personas de verdad nos damos abrazos cuando de verdad queremos darlo? Hay quienes esperan hasta que sean Navidad o su cumpleaños para recibir uno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, esto tiene que ser un poquito más frecuente. ¿Qué es lo que empezamos a ver aquí? Que hay conductas de riesgo en los jóvenes. Por ejemplo, vemos que hay conductas de aislamiento social o dificultades académicas, ¿no? Entonces tenemos informes en el que hay una situación de relaciones conflictivas que lo que hacen es de que la interacción, pues bueno, no se vuelve como muy buena, ¿no? Hay conflictos. También vemos que hay mayor consumo de sustancias, según investigaciones de la UNAM, ¿no? Entonces vemos que a nivel bachillerato en muchas escuelas pues los jóvenes ya están experimentando desde el alcohol o drogas, ¿no? Para poderse sentir bien. Y vamos a esta parte del sentirme bien, porque voy a buscar que una sustancia externa me haga sentir bien. Si yo en casa, ¿no? A mi hijo se lo puedo dar. ¿Qué estaba hablando de las neurociencias, ¿no? Esa estimulación. Entonces, ¿para qué mi hijo va a buscar y se va a sobreestimular en la calle si en casa puede tener otro tipo de estimulación más sana? ¿No? Entonces, vemos que hay un bajo rendimiento escolar y sobre todo hay mucha deserción, independientemente que si la narcocultura y todo lo demás, ¿no? Bueno, independientemente de eso, vemos que hay una deserción escolar. ¿Por qué? Porque pues es que hay una baja comunicación en la familia, ¿no? Me siento mal a lo mejor y no me siento bien como para continuar. Y es como el de, no, tú estás fallando por burro, ¿no? Y empezamos con ese tipo de palabras, ¿no? De meritar a nuestros hijos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? De tanto que te lo dicen, sí te lo crees, ¿no? Se vuelve una distorsión cognitiva. Entonces, ¿cómo no queremos que nuestros hijos estén mal si les estamos nosotros mismos diciendo algo que no debería de ser, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué estrategias vamos a poner en práctica? Como psicólogos tenemos este compromiso, ¿no? A los que les gusta aventarse aquí los pleitos con los papás, ¿no? Y la atención con infantojuveniles, ¿no? Pues lo que hay que hacer es modelos de crianza basadas en la conexión emocional, ¿no? También empezar a implementar o a desarrollar esta parte de la escucha activa y comunicación asertiva entre los papás y los hijos. Los hijos, esta comunicación asertiva de lo que yo quiero explicar y los papás de lo que yo quiero comunicar y sobre todo esa apertura para lo que me van a decir, porque a lo mejor el hijo es muy elocuente explicando qué es lo que él siente, pero el papá nada más no, ¿no? Entonces, ahora el papá es el que va a necesitar esa apertura o ese entendimiento para saber qué pasa con su hijo, ¿no? También vemos esta regulación emocional de los papás para que bajen su reactividad, precisamente. Y bueno, ¿qué estrategias emocionales hay para los papás? De todo lo que está ahí, yo les pregunto a los que son papás, ¿ustedes tienen todo eso? Por ejemplo, vemos que está, a ver, me voy a mover tanto para acá, la capacidad de resolver problemas, ¿no? Altruismo, equilibrio emocional, independencia, autoestima, flexibilidad, tolerancia a la frustración, capacidad de resolución de duelo, apertura, cuidado afectivo, asertividad, reflexividad, empatía, sociabilidad, capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, cuidado responsable y esta que también es muy importante, la sensibilidad hacia los demás y el manejo de la agresividad. Yo les pregunto, ¿todos lo tenemos? Pues quién sabe, ¿no? Y se los pregunto porque, ¿qué creen? Que, por ejemplo, esto viene dentro de una prueba que se aplica en la parte jurídica y forense, ¿no? En la que a los papás que están peleando una custodia, esto se les evalúa. Entonces, si a los papás se les está evaluando eso para pelear a sus hijos, pues entonces cuando más lo debemos de tener los demás, ¿no? Entonces, si nos hace falta, pues hay que empezarle a mover en alguno de estas cosas, ¿no? ¿Qué tan buenos somos en estos rangos o qué tanto nos hace falta? ¿No? Es bueno saberlo, es bueno también empezarlo como que a mover y a generar en nosotros.
¿Cuáles son las conclusiones? Pues bueno, para transformar esta realidad, pues obviamente hay que pasar desde el conflicto, ¿no? A una conexión y escuchar antes de corregir, ¿no? Porque ¿cómo voy a corregir si no estoy escuchando, ¿no? También hay que comprender antes que juzgar, acompañar antes que imponer y sobre todo, pues la educación emocional bien implementada no solo va a fortalecer el bienestar individual, sino en la sociedad en general, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto que, pues, obviamente va a reducir la violencia, va a promover relaciones saludables, va a favorecer el desarrollo integral de los adolescentes. Entonces, lo que vemos aquí es la educación emocional no es un complemento, ¿no? Sino es una necesidad urgente en nuestra sociedad, en nuestro país. Lo estamos viendo día a día. También vemos que la falta de comunicación y el distanciamiento emocional dentro de las familias, pues han generado vacíos, ¿no? En los jóvenes que los buscan llenar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, por lo regular, estas formas son autodestructivas. Hay que evitar eso en la mayor medida, ¿no? Entonces, en un contexto donde la ansiedad y la depresión, así como el consumo de sustancias, afectan cada vez más, pues bueno, hay que ponernos en práctica, en trabajo, ¿no? Como psicólogos, educadores, padres, como todos los que somos profesionistas y construyamos pues estos espacios de conexión genuina con nuestros hijos y con nuestra familia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que venía a exponerles. Muchas gracias, te dejo de compartir. Bien. Muchas gracias, maestra Jessie. Sin duda un tema muy interesante en estos tiempos y que siempre va a ser en todos los tiempos, porque siempre vamos a tener a nuestros adolescentes, siempre van a estar, pues, pasando por dificultades, sintiéndose incomprendidos, papás que sienten que sus hijos, pues, que algo les pasó, ¿no? Que en qué se convirtieron, por qué cambiaron tan bruscamente, esta explicación tan amplia, porque nos habla, maestra, sobre el adolescente, pero también sobre los estilos de la crianza que tienen, sobre los padres, sobre las responsabilidades, ahora sí que esta información, esta psicoeducación que recibimos, que bueno, sabemos que tenemos la información, pero cuando estamos pasando por esas situaciones, como que se olvida y el estar recordando para eso son precisamente estas ponencias, porque tanto profesionales y también como padres de familia, eh, esta información necesitamos tenerla, eh, siempre priorizarla. Y le decía que el tema tan amplio, porque bueno, hablando desde los cambios físicos, ¿no? Los cambios hormonales, que también los pasamos a veces por alto y no entendemos o no comprendemos a los adolescentes, que a veces es una carga que ellos traen, que no es que ellos quieran hacerlo así o quieran comportarse de esta manera, pero ni ellos mismos se aguantan por toda la situación hormonal que traen y que aparte no los podamos comprender o no los podamos contener, tan solo contener, bien, pues requiere de toda una responsabilidad. Me voy a dar la tarea de leer preguntas que están aquí. Pensé que nada más había una, pero vamos, dice Alejandra Velázquez Guerra. ¿Cuál cree que sea la razón por la que muchos adolescentes se sienten solos e incomprendidos hoy en día? Son dos en una que hace Alejandra. Esa es una. Y la otra es, ¿y qué cambios como sociedad en relación con las redes sociales propone para apoyar en la salud emocional de los adolescentes? Son dos preguntas distintas. Sí, la primera de qué es lo que creo yo que está afectando. Sí, ¿no? Así, afectando. Ah, así, ¿por qué se sienten incomprendidos si solo soy a ti? ¿Por qué? Bueno, todos los que hemos sido adolescentes en alguna etapa de nuestras vidas, siempre nos hemos sentido así. Eso es de cajón. ¿Por qué? Porque biológicamente estamos en esa exploración de qué grupo pertenecemos. Ahora, muy distinta que cuando de plano sí no existe esa parte del el acompañamiento, en el que si estoy solo, en el que papá, mamá no están,
física o emocionalmente no están, ¿no? Entonces, porque a veces sí está físicamente, pero emocionalmente no hay esa conexión. Entonces, ¿por qué se sienten solos? Porque por un lado, los papás han evadido su responsabilidad de darles esa atención a los hijos, emocional y no solamente económica. Muchos tratan de sobrecompensar, te doy a cambio de mi ausencia. Entonces, si nos fijamos desde ahí, ya ahí está ese problema. Por eso se sienten solos. A pesar de que tienen muchas cosas, o a lo mejor y si se les dan, se sienten con ese vacío existencial, llamémosle así, pues es por no sentirme comprendido por el otro. ¿No? Por la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque tenga mucho, no tengo lo que de verdad necesito. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? El amor, la atención, el cariño, ¿no? Esa parte del cuidado, ¿no? Entonces, si nos fijamos, eso es lo que falta. Si nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que considero que hace falta? Precisamente eso, amor, cuidado, atención. ¿No? Entonces, eso es importante verlo y nos damos cuenta que en nuestra sociedad de México sí nos falta mucho. Las jornadas laborales son muy largas, aparte de la jornada laboral, la distancia, ¿no? El tiempo de los traslados se vuelve mucho mayor. Entonces, muchas veces las familias tienen tiempos encontrados y apenas les alcanza para verse, ¿no? Entonces, si tienen algún tiempo, trátenlo de disfrutar, que sea algo de calidad, ¿no? Preguntarle qué sucede a su hijo, pero no de, oye, ¿qué tienes? Oye, dime, ¿no? Sino hacer una actividad, ¿no? Algo que los relaje, que salga de lo que es lo ordinario y que su tiempo que tienen tal vez muy corto sea extraordinario y sea un acompañamiento real, ¿no? Eso vale muchísimo más que si estuviste todo el tiempo y no hiciste nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo y lo que se podría hacer en ese caso. Ahora, respecto a las redes sociales, las redes sociales actualmente están teniendo una influencia muy grande. Precisamente por estas personas que se hacen llamar influencers, que muchas veces dan malas orientaciones y si tenemos la ausencia de papás o mamás o de alguna figura que les pueda dar atención y veo al influencer que es de mi edad, se ve súper bonito, bonita, ¿no? Me habla bonito, pues le voy a creer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me empiezo a exponer ese tipo de contenido. Y como papá y mamá, si de por sí no están, pues mucho menos te voy a revisar el celular, porque papá y mamá también están viendo a sus influencers, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos con ese problema. ¿Cuál es la situación en cuanto a las redes sociales? Nadie nos enseñó que íbamos a tener el contacto inmediato con alguien aquí. Nadie. De repente llegó la tecnología a nuestras manos. Entonces hay que empezar a educarnos, ¿no? Y empezar a educarnos en esta parte de que mucho de lo que hay ahí no es real. Así como también hubo un momento en el que una generación de repente ya tenía televisión en su casa y pensaba que lo que pasaba ahí era real, ¿no? Igual, empezar a adaptarnos y hacernos a la idea que mucho de lo que hay solo es entretenimiento, ¿no? Entonces, es por ahí empezar a ver eso, ese entretenimiento. Mucho de lo que está ahí no es real, ¿no? Entonces, sobre todo empezar a discernir con factores, llamémosle, que tengamos pruebas, ¿no? Que esto sí es real, esto sí tiene pruebas contundentes, no que lo dijo nada más un cuate con una voz que se oye científica, sino de verdad hacer una investigación, no nos quita nada, ¿no? Entonces, creo que estamos en una era de muchísima desinformación. Hay que empezar a limpiar esa parte, ¿no? Los algoritmos se alteran y nos dan casi siempre lo que queremos ver, no lo que necesitamos. Entonces, aguas con esa parte. Ok, muchas gracias, maestra. Bien, hay otra pregunta que yo creo que con esta respuesta que dio, pues debería estar contestada. Si no es así, Noé Hernández nos dices, porque habla así también de las redes sociales y de cómo es la regulación emocional en México, ¿no? Heriberto, mi maestra Jessica ha mencionado que la OMS considera adolescentes a las personas hasta los 20 años. ¿Hay en México alguna iniciativa para alinear esa consideración en lo jurídico y social? No, al contrario, aquí por las situaciones delictivas las quieren bajar. Quieren bajar la edad legal de los 18 más para bajito. Porque, pues bueno, es que México es otro asunto, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? México es surrealista, ¿no? Entonces, aquí por toda la cuestión cultural, ¿no? Y sobre todo la parte delictiva, pues sí la quieren reducir, que no se ha logrado, y por otras cosas, pues bueno,
no lo han hecho. En otros lados, en otros países sí se maneja hasta los 20, 21 años. De hecho, en Estados Unidos la mayoría de hasta los 21, ¿no? Entonces, biológicamente también nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 21 años, ¿no? Entonces, eso es lo que maneja la OMS, no que de verdad sean adolescentes hasta los 21 legalmente, ¿no? Dentro del marco legal en México, ¿no? Entonces, es por otras cuestiones, ¿no? No por la parte legal. Muy bien, muchas gracias, maestra. Jimena Reina, ¿qué se puede realizar cuando los hijos están interesados en mejorar la conexión con sus padres, pero estos últimos, los padres, no dan una respuesta favorable o abierta al cambio? Uy, cada caso es interesante, ¿no? Y ahí lo importante es hacer una exploración, ¿qué edad tiene el hijo? ¿Qué edad tienen los chicos? Porque muchas veces lo que se trabaja en los adolescentes, dependiendo de su edad, ya no es tanto si tu papá te va a hacer caso o no, o si lo vas a modificar o no. Vamos a empezarte a trabajar a ti, ¿no? A trabajarte a ti para que lo que está sucediendo en esa relación, pues no favorable con tus papás, a ti ya no te impacte tanto. Entonces, si son ya como adolescentes, llamémosle 17, 16, 18 años, pues es otro tipo de trabajo. Si son más chiquitos, pues ahí sí, ¿no? Con todo el derecho, padres, maestros, quien esté ahí cerca, tiene esa, pues llamémosle ese derecho de hacer algún tipo de intervención, ¿no? Mandar llamar a los papás a la escuela Claro, porque ahí están más vigilados y sobre todo hacer ese contacto principalmente por la responsabilidad que conlleva, ¿no? Entonces, claro, que ya entraría un tipo de violencia familiar ya ahí, ¿no? así es, Por los grados de omisión también. así es, omisión de cuidados. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ya casi terminamos con las preguntas. Dice Nancy Toski Mora, y cuando se da esa atención y aún se sienten solos los adolescentes. Ah, qué buena pregunta. Hay que explorar ahí, Sí, ¿por qué se siente solo? ¿Qué? ¿Por qué se siente solo? Se le da la atención por parte de los papás. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Si estamos hablando acerca de que si es un vacío en cuanto a la parte del consumo, de que tiene demasiado pero no tiene nada, o si de verdad entonces haciéndole unas pruebas, ¿no? Porque ahí sí necesita algún tipo de prueba, saber si a lo mejor lo que tiene es un trastorno y no solamente un problema de situaciones emocionales, sino tal vez incluso si tiene depresión y se tiene que diagnosticar y de hacerse el tratamiento. Ahí hay algo. así es. Bien, Rafael Castillejos, una exclamación aquí, queja también, no sé. Dice, nos están comiendo el mandado a los psicólogos, los influencers. Sí, sí. Por desgracia, sí. Sí, Y lo malo es que malinforman. sí, y es que estudiaron más el marketing. Sí, Ahora sí que estamos en desventaja. sí. Y eso es lo malo. Eh, sí, nos faltó que nos incluyeran esa materia. Sí. Heriberto. Heriberto dice, felicidades a la maestra Jessica por su excelente exposición y me uno a las felicitaciones, al igual que todos los que estamos aquí presentes. Muchas felicidades y muy agradecidos con usted, maestra. Muchas Esperamos gracias. volver a contar con su presencia. Claro que sí, las veces que me inviten. Gracias. Genial. Gracias. Ah, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Sí, y realmente como nos están comiendo el trabajo, el mandado y lo demás, creo que aquí invito a todos los colegas pues, a tomar un curso también de marketing, ¿no? Nosotros hacemos la información con un sustento científico y entonces podemos hacer lo mismo, pero ya con un sustento realmente científico. Y bueno, con esto le doy el paso a nuestro siguiente ponente. Híjoles, qué excelentes charlas, ¿eh? Y eso va empezando, pero todavía faltan dos todavía. Ella es licenciada en leyes, maestría en leyes con mención honorífica, licenciada en psicología con mención honorífica también, todas realizadas en la UNAM. Se desempeña como persona juzgadora de los juzgados cívicos de la Ciudad de México. Es integrante del Laboratorio de Atención Psicopedagógico en la FES Iztacala. Ha participado en proyectos de investigación e intervención con personas privadas de su libertad, adolescentes, varones, mujeres, hombres, adultos. Es conferencista en temas jurídicos y psicológicos, en temas de derechos humanos, regulación emocional de personas juzgadoras a través de un enfoque transdiagnóstico.
Ella es la maestra María de Rosario Martínez Patiño y nos va a compartir el tema regulación emocional con factor de salud mental desde un enfoque tras diagnóstico. Maestra, no sé si gusta tratar de compartir sus diapositivas o si no las comparto yo en un momento, como me diga usted. Sí, por favor, maestro, si puede, muchas Ok, gracias. Buenas claro que tardes. sí. Buenas tardes, maestra. Bueno, listo. Listo, maestra. Adelante, el Muchas escenario gracias, virtual maestro. es todo suyo. Gracias, gracias por la invitación al Consejo Mexicano de Psicología, a ustedes, a la agradable audiencia. El tema que voy a retomar en este momento es la regulación emocional como factor de salud mental desde un enfoque transdiagnóstico, ¿sí? Pero para saber qué es la regulación emocional, ¿podemos pasar, por favor, maestro, a la siguiente? Gracias. Para saber lo que es la regulación emocional, es importante que nosotros tengamos presente qué es una emoción, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hablamos de las emociones muy coloquialmente, decimos, es que me emociono cuando nosotros tenemos interacción con algunas cosas, con algunos objetos, con algunas personas, en algunos contextos, y entonces decimos, siento emoción, pero muchas veces no sabemos realmente qué es la emoción, de dónde viene, por qué llega, cuál es la función de la emoción, y muchas veces en ese no saber, pues nos perdemos dentro de la misma emoción y la emoción se vuelve caótica. Ahorita vamos para allá. Primero que nada, la emoción la tenemos que conceptualizar de acuerdo a muchísimos autores a los que les damos este renombre, eh, que han trabajado con este concepto debido a su grande importancia, porque está vinculada con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Ajá. La emoción es un patrón preconsciente, es una valoración primitiva que nosotros hacemos y tomamos conciencia de nuestro estado emocional y de nuestros cambios somáticos cuando nos vinculamos con estímulos ya sea internos, es decir, lo que pensamos, las ideas, lo que estamos procesando del ambiente y también con estímulos externos. Entonces, esto hace que nosotros activemos respuestas, ajá, que a su vez se comportan como componentes de la emoción. En este caso, la respuesta fisiológica, esto es, cómo va a reaccionar mi cuerpo cuando yo estoy dentro de la experiencia emocional, ¿sí? Aquí les pongo como ejemplo, cuando yo voy a pasar una calle, ¿no? Voy corriendo y viene un auto a toda velocidad. ¿Cuál es la emoción que se va a hacer presente en ese momento? El miedo. Pero el miedo, como todas las emociones, es adaptativo, ¿sí? No hay emociones positivas ni emociones negativas, ¿sí? Esto quiero que quede súper claro porque siempre vamos como teniendo la idea de que nosotros, o de acuerdo a los efectos que tiene la emoción, pues es negativa o positiva. Y no, la emoción es emoción, ¿sí? Es un impulso, es una experiencia adaptativa que me ayuda a mi supervivencia, a adaptarme al mundo, a adaptarme a la vida, a tener interacción social, etcétera. Son maravillosas las emociones, pero hay que entenderlas para poder conectar con ellas, para poder comprender por qué me siento de tal o cual manera. Entonces, justo esta respuesta fisiológica, como el miedo, me va a hacer correr a la otra acera y yo voy a salvar mi vida, ¿sí? Entonces yo estoy reaccionando para salvar, por eso es que me adapté, por eso es que fui resiliente y por eso es que salvé mi vida, ¿no? Y también tiene otro componente que es el conductual, el mismo ejemplo, yo voy a correr, ajá. En este caso, pues, ¿qué pasa? Que se activa mi cuerpo, ¿sí? Mi sistema nervioso, para que yo entre en acción, que es también la función de la emoción. La emoción es muy instantánea, va a llegar, me va a mandar información, yo la voy a procesar y en ese momento, pues, la respuesta conductual es corre, porque si no te va a atropellar el carro, ¿no? Y la cognitiva, igual, los pensamientos, ¿qué hay adentro? Ah, corre. Entonces todo esto, si se dan cuenta, es
hiper rápido, ¿sí? Hay autores que dicen que la emoción dura 90 segundos. Hay otros que manejan otros tiempos, pero para que veamos cómo nosotros, si nos casamos con la emoción o si nos enganchamos con las emociones de otras personas, porque ciertamente al estar vinculados socialmente, y en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares en donde nosotros transitamos, estamos conectados con los demás y los demás también tienen emociones. Entonces, mi emoción se va a vincular con la emoción del otro. Y también aclaro esta parte, las emociones se contagian. Ajá. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando van caminando y ven a una persona que está llorando, como que también se siente, ¿no? Un poquito esa parte de, o a lo mejor sin darnos cuenta, estamos haciendo las mismas expresiones, ajá, de la persona, así como de, también ponemos la cara así como triste, ¿no? Se nos bajan las cejas, o sea, son los gestos que son muy representativos de lo que es una emoción. Ahorita vamos también para allá para ver las características. Entonces, ya tenemos estos tres componentes de las emociones, ajá, para que vean que no es, la emoción no es una cosa que llega en una nave, no. ¿De dónde llega la emoción? ¿Qué es la emoción? Pues eso, esa experiencia adaptativa, ese impulso que me va a hacer entrar en acción, ajá. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son sus características? Son determinadas biológicamente, ¿sí? Se han estudiado desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Tienen un vínculo muy fuerte a nivel sistema nervioso, a nivel biológico, y hoy en día también se ha estudiado que también el factor ambiental es muy importante para nuestras emociones. Entonces, la neurociencia está muy enfocada en la determinación biológica. ¿Por qué? Porque se enfoca justamente en cómo funciona el sistema nervioso derivado de una experiencia emocional, ¿sí? ¿Qué áreas se activan, etcétera? Ahorita vamos a ver esa parte. También la emoción tiene como otra característica que es innata, o sea, nacemos con la emoción y morimos con la emoción, ¿sí? La traemos así como pegadita. ¿Es subjetiva? Sí. ¿Por qué? Porque cada persona va a experimentar su emoción, va a tener una experiencia emocional suya, personal, ajá. Es para nuestra supervivencia y para nuestra adaptación, como lo dije al inicio. O sea, es súper importante la emoción, por eso que conectemos, que nos integremos con ella, que las abracemos, que entendamos información, que procesemos la información y de la manera más correcta y sin tenerles tanto miedo a las emociones, ¿no? Porque para allá vamos a explicar esta situación cuando nosotros tenemos esa como no querer conectar con la emoción porque siento como ese miedo, siento esa resistencia, ¿sí? Como que el efecto desagradable de una emoción no lo quiero sentir. Entonces, ahorita vamos a ver por qué tenemos que conectar con ellas. Es universal. ¿Por qué es universal? Porque ustedes pueden ver a lo largo del mundo una persona que está feliz, lo va a mostrar en su cara, su lenguaje corporal, ¿no? Su forma de sonreír. Si está triste, si está enojada, y hasta lo podemos ver en los mamíferos, en un gatito, en un perro, ¿no? Como las expresiones de su rostro son similares a las nuestras. Entonces, por eso es universal. Se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Charles Darwin inició pues observando a los monos, se dio cuenta también con personas sordas, ¿no? Con personas invidentes, cómo eran las mismas reacciones y por eso fue determinada que es universal y la mayoría de científicos convergen en esta posición. ¿Es inmediata? Sí, llega muy rapidísimo, como les decía, una duración muy limitada, muy breve, sí, muy espontánea, 90 segundos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le tengo miedo a la emoción? Bueno, pues porque si yo no aprendo a regular la emoción, pues entonces voy a dar lugar a otras situaciones. Ahorita vamos para allá. ¿Podemos ver la otra diapositiva, por favor, maestro? Gracias. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, un cerebro reptil, un cerebro mamífero y un cerebro humano. ¿Sí? Paul Ekman, él nos enseñó justo, esta es la teoría del cerebro triuno, ¿sí? ¿Cómo nos vamos desarrollando con el cerebro? Hay el cerebro reptil, pues este cuerpo que ven aquí. Después viene el cerebro emocional, que es
cerebro límbico, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el cerebro reptil no piensa ni siente, solo actúa, ¿sí? Solo va a reaccionar y se encarga de las funciones básicas de supervivencia, ¿sí? Comer, dormir, el latido del corazón, la respiración, cuando sentimos sed, cuando sentimos hambre, la reproducción sexual, etcétera. Entonces, cuando nosotros conectamos con este cerebro, siempre es bien importante ver que así fue, es como hemos ido evolucionando. Si este cerebro no hubiera existido y no existiera aún, nosotros no podríamos reaccionar cuando el vehículo nos va a atropellar. Ajá. Entonces es muy importante porque es supervivencia. Ahí, cuando el vehículo viene tan rápido, no es necesario que yo piense, sino que reaccione. Y por eso es importantísimo conectar con estos cerebros. El cerebro emocional, el cerebro mamífero, ¿sí? Que se desarrolla tiempo después, en donde ahí ya tenemos estos componentes emocionales, ¿no? Y pues obviamente es maravilloso porque también al vincularse con el cerebro reptil y el cerebro más nuevo, que es esta corteza prefrontal, el cerebro pensante, el cerebro ejecutivo, ¿sí? Que en su tiempo se pensó que era un casco. Ajá, así como los motociclistas, se pensó que era un casco, esta parte que parece como nuececita, que recubría a los cerebros mamífero y reptil. Y pues tuvimos una situación ahí muy importante que nos hizo darnos cuenta que no, que este cerebro era una parte más evolucionada, ¿sí? Para nosotros, en la que ya podemos pensar, podemos procesar información, tenemos el control de impulsos. Y como decía la ponente que me antecedió, justo en los adolescentes, en los niños, el cerebro todavía está en desarrollo, ajá, y la corteza cerebral, por ende, es la que más tarda. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros niños controlen impulsos o que no se sientan como desidentificados en un lugar, ¿sí? O que tienen interacciones como desadaptadas en la familia, pues algunas situaciones son normales. Aquí tenemos, es importante que los psicólogos eh, tengamos mucho cuidado al evaluarlos y al emitir un posible diagnóstico, ¿sí? De lo que está sucediendo con un adolescente, ¿no? Hay autores que dicen, el adolescente está precisamente adolescente, porque adolece de tantas situaciones y hay tantos cambios en su vida, ¿no? Como hormonales, físicos, biológicos, sexuales, etcétera, que es una persona que en ese momento se encuentra tan imbuida de tantas cosas y vaya, con la tecnología, pues también hay muchísimos estímulos, mucha información, mucha desinformación, que justo lo que decían al final de la ponencia de mi compañera, esta situación es bien importante tratarla, ¿sí? Como con mucho cuidado con nuestros niños, ver qué es lo que ellos están realizando cuando conectan en el celular, a qué páginas están entrando, porque hay mucha desinformación y entonces de ahí viene también muchas cuestiones que a ellos los hacen sentirse también con se sienten invalidados, no visualizados, ¿sí? Porque también recordemos que esta era digital nos mete a una dinámica muy inmediata, ¿sí? De satisfacción, pero súper rápida de lo que nosotros queremos, ¿sí? Y nos estamos volviendo un poquito intolerantes a la frustración. Y si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, imagínense a una personita que está en desarrollo en todos los aspectos, que está creciendo, que se está identificando, que no sabe en dónde está parado, y las exigencias, ¿no? De la vida cotidiana, de los papás, si están presentes, si no están presentes, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto que conectan con la emoción, ¿no? La emoción es muy importante, es un vínculo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay emociones en el cerebro y en el organismo humano? Pues obviamente se detonan, se van a activar, ¿sí? Este sistema nervioso que es el autónomo, por ejemplo, en el que también a su vez se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? Este simpático que nos va a activar y el simpático, el parasimpático, perdón, como su nombre lo dice, que va para el simpático, o sea, lo va a regular. Cuando nosotros estamos activados,
¿sí? Pues obviamente es porque vamos a afrontar un peligro real, pero hoy en día nos encontramos alterándonos constantemente, el cuerpo entra en estado de supervivencia constantemente y no estamos diseñados para eso. Cuando lo hacemos, justamente es cuando empieza una desregulación de estas emociones. Ahorita más adelante también lo vamos a ver. Estos circuitos cerebrales, ¿sí? Que son muy importantes para que la emoción aparezca. ¿Cuáles son estos, no? ¿Qué sistema nervioso? Pues el cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, el centro de las emociones, ¿no? ¿Cómo se expresan en el cuerpo? Pues se van a expresar a través de los músculos faciales, el tono muscular, cuando hay secreción de hormonas. Las hormonas también son muy importantes. Hay que tener en cuenta también que no nada más es la emoción la que surge y ya se va, sino que va a dejar todo un proceso en el que entra el organismo al interactuar con situaciones internas y externas. Ajá. Como también un estímulo del entorno se traduce en estas señales químico-eléctricas, o sea, los neurotransmisores. Cuando una neurona pasa una información a la otra neurona, aquí se están haciendo estudios incluso epigenéticos en el que se están dando cuenta cómo el ambiente también influye en las personas, ajá, para ver cómo reacciona la genética. No estoy hablando aquí de que la genética se transforme. Lo que sí es muy importante tener en cuenta que puede mostrarse de manera errónea, un gen, sí, se puede manifestar de manera errónea debido a la interacción con el medio ambiente. ¿Cómo estoy desarrollando mi vida? ¿Cuál es mi estilo de vida? Ajá. Y esto tiene mucho que ver justo con lo que nosotros hacemos, cuál es la relación con el comportamiento humano y con la salud y en la enfermedad, ¿sí? De esta emoción. Eh, Mi estilo de vida también es muy importante. Daniel Goleman, un científico estadounidense, en algún momento dijo una frase que me encantó, me gustó muchísimo. Los genes cargan el arma, pero el estilo de vida jala el gatillo. Ajá. O sea, no estamos supeditados a que ya tengamos una condición y que por eso nos va a pasar algo. Sí, tenemos que cambiar el estilo de vida, tenemos que cambiar la forma de pensar. Sí, se pueden hacer muchas modificaciones que van a generar que nuestra vida tenga un efecto más positivo, que nuestra vida cotidiana se transforme y nosotros podamos transitar incluso en las adversidades de una manera un poquito más estoica. Ajá, eso es lo que tratamos los psicólogos y que obviamente pues los padres tengan esta interacción con información real, con información fidedigna, que tenga un método científico, que haya bases firmes, como es la terapia cognitivo-conductual, que también la vamos a explicar. ¿Podemos pasar, por favor, maestro? Y bueno, ustedes, creo que todos, quizás, o un gran porcentaje de la población ha visto esta película de Intensamente, ¿verdad? Que nos enseña mucho porque es una película que se hizo sobre bases científicas. Muchos científicos, psicólogos, psiquiatras trabajaron para construir esta historia. Y aquí es bien importante que sepamos que hay emociones primarias. ¿Cuáles son? Aquí las tenemos. La sorpresa, ¿no? El asco, el desagrado, la alegría, el miedo, el enojo y la tristeza. Esas son nuestras emociones primarias, o sea, todo mundo las tenemos. De ahí pueden derivar emociones secundarias cuando ya tenemos como una integración de ciertas emociones con otras y se deriva, por ejemplo, a lo mejor la vergüenza, ¿no? Y ciertas con la envidia, etcétera, que también son tomadas en cuenta como si fueran emociones. Tenemos por ahí en esa película la ansiedad, pero ciertamente la ansiedad también se denomina, por ejemplo, en la ciencia como el miedo al miedo y ya está contemplada como un trastorno. Ajá. Sin embargo, sí podemos trabajar de acuerdo a algunos autores como el doctor Barlow, que es el que aplica esta intervención transdiagnóstica, que nos dice que hay cosas que sí, que todos los seres humanos en algún momento vamos a experimentar, como la ansiedad, como los ataques de pánico, porque al estar vinculados en una sociedad, al manejar ciertas condiciones de estrés, pues nosotros vamos a siempre a conectar con estas áreas internas del organismo, ajá, sistema nervioso y el ambiente, y nos va a llevar a esa situación, a experimentar. Quizás algunas personas en su vida las van a experimentar, puede ser,
La intensidad va a ser diferente para cada quien, pero es bien importante comprender que nosotros como psicólogos siempre vamos a estar trabajando en encontrar dinámicas, técnicas, y que hoy en día se sabe de muchas que están avaladas científicamente, que funcionan y que cambian vidas para mejorar. ¿Podemos pasar, por favor, maestro? Y bueno, cuando nosotros no conectamos de la manera en que les he comentado con esta emoción, cuando no permitimos que llegue, que se quede un poquito, que nos dé la información que, pues, que nos trae y que se vaya, y ya entendemos esa información, pues viene la desregulación emocional. ¿Por qué? La desregulación emocional viene debido a que yo no tengo una forma correcta o adaptada para regular esa emoción, sino que yo lo que voy a tratar de hacer para no sentir un efecto, por ejemplo, desagradable, voy a tratar de suprimirla, voy a tratar de evitarla, ¿sí? Y esa evitación, esa supresión, lo único que va a hacer es aumentar esos efectos desagradables. Dice Carl Jung, otro científico, lo que resistes persiste, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La aceptación es muy importante en nuestra vida de las cosas que vivimos, las cosas que no podemos cambiar. Hay que conectar con las emociones. Hay que conectar muchas veces con el dolor, el sufrimiento, son catalizadores de evolución y tenemos que conectar, ¿sí? Tenemos que sentir, tenemos que dejar que la emoción llegue, que se quede un poquito. No se va a quedar mucho, ya sabemos que son 90 segundos, ¿no? Entonces, en esta parte es bien importante comprender que si yo dejo que la emoción venga y me dé esa información, sus efectos se van a ir muy pronto, es muy pasajera, ya lo vimos, muy inmediata, muy breve y adiós, ¿no? Fugaz, pero obviamente muy importante. Esta desregulación emocional también la puedo tener con respecto a al control de impulsos y conductas disruptivas. Esto es que yo no voy a tener una capacidad para regular estas condiciones. Van a llegar a mí pensamientos y conductas suicidas, ¿no? Autolesiones. Voy a tener dificultad para comprender una emoción, para identificar una necesidad de regular esa emoción, para elegir una estrategia eficaz para regular esa emoción. Y una vez elegida, no la voy a poder aplicar bien o no voy a poder monitorear, perdón, a mediano y largo plazo la regulación emocional. Entonces es como muy breve, sí, pero vean todo lo que tenemos que hacer para poderla regular y no entrar justo en el ámbito o en la antesala de los trastornos, en donde yo no voy a tener estrategias de control, ¿no? De supresión, voy a tener un pensamiento negativo de la propia emoción, ¿sí? Siempre esto va muy vinculado también al afecto negativo de todo, ¿no? Si a mí me está pasando algo bueno, yo voy a pensar es muy bueno para ser verdad, ¿no? Estoy tan acostumbrada a conectar con las cuestiones negativas que me va a parecer que no puede haber cosas positivas o que no pueden pasar cosas buenas en la vida, y eso no es. También, obviamente, va a haber hiperexcitación, alta vulnerabilidad, o sea, me voy a sentir vulnerable todo el tiempo. Aunque yo sea fuerte, yo sea resiliente, pues obviamente yo voy a estar como opaco para ver mis áreas de fortaleza, porque también si soy un ser vulnerable, también soy un ser fuerte, pero me he vinculado más con mi parte vulnerable, con este factor negativo. Entonces hay que trabajar para entrar en esta dinámica y vincularnos con nuestras fortalezas, hacernos más resilientes. La intolerancia al malestar, hay que conectar con el malestar para irlo tolerando. No está tan grave, lo vemos así como un monstruo, obvio, porque lo estamos suprimiendo, porque lo estamos evitando, lo estamos reprimiendo, y eso lo hace crecer. Pero cuando nosotros conectamos, cuando nosotros entramos a ver qué es lo que tenemos, porque tenemos que conectar también con nosotros, así como en las películas, ¿no? Pues si conozco el nombre del demonio, lo puedo exorcizar, ¿no? Entonces, si yo conozco lo que me está pasando, va a salir. Y pues también esto me lleva a no tener confianza en mi valor adaptativo. Las emociones son para que yo me adapte, siempre van a estar.
Entonces, sí, ¿qué pasa si yo las trato de suprimir toda la vida? Y voy a sentirme todo el tiempo invalidado. ¿Sí? ¿Podemos pasar, por favor, maestro? Y bueno, pues también hay otro factor muy importante hoy en día, muy vigente. Hans Selye, este autor en 1930 descubre que hay un síndrome de adaptación generalizada, es decir, que todos los humanos y algunos mamíferos respondemos igual ante un estímulo que en este momento nos mete en una dinámica de estrés. Aquí es bien importante considerar que el estrés es muy, muy necesario en nuestra vida, que segrega una hormona que se llama cortisol, que el cortisol nos ayuda en la supervivencia, nos ayuda a levantarnos en la mañana para irnos a trabajar, para bañarnos, para desayunar, etcétera. Pero, y obviamente pues al entrar en el estrés agudo, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, la alerta sísmica, pues nos va a meter en esta dinámica en la que hay 3 fases. Él descubre 3 fases, la fase de alarma que va a activar nuestro sistema nervioso y todos estos recursos para que nosotros podamos afrontar una situación estresante. Ajá. Y después la resistencia, cuando nosotros estamos ante esta situación prolongadamente, pues vamos a tener esa resistencia y al final, si seguimos en esa dinámica, va a venir un colapso del organismo. Sí, es bien importante entender que todas estas hormonas y todo este sistema nervioso se activa durante breve tiempo y tiene que regresar a la homeostasis, es decir, al equilibrio corporal de todos nuestros sistemas. Cuando no regresamos, entonces nos quedamos en una agonía emocional, en un distrés. Ajá, pasamos a esta otra etapa en donde ya todos los días estamos viviendo distrés, el cortisol que en un momento nos sirvió como una hormona que nos ayuda, que nos adapta, se convierte en un inflamatorio cuando de inicio, de origen, es un antiinflamatorio natural, se convierte en un inflamatorio y andamos intoxicados de cortisol. El cortisol tarda más o menos en reducirse 6 horas. Entonces, ahí es donde tenemos que venir a aplicar muchas estrategias para poder reducir sus efectos, porque si no es como si estuviéramos intoxicados, como si estuviéramos tomando una droga todos los días, está en términos elevados, nos va a provocar irritabilidad, emociones intensas, problemas musculares, estomacales, ¿no? Luego la inflamación del estómago, que es como muy común en muchas personas, y vamos a tener un ritmo cardíaco acelerado y dificultades para respirar, dolores de cabeza, dolores de huesos, migraña, etcétera. Entonces, si ven, está muy, muy vinculada esta situación con todo lo que nosotros vivimos. Por eso es que nuestro estilo de vida también tiene que relajarse, porque también nosotros nos vamos haciendo adictos al estrés, a estas sustancias. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en relajarnos, en implementar estas estrategias de regulación. ¿Podemos pasar, por favor, doctor? Y bueno, también tenemos como consecuencia los trastornos emocionales, que son estas alteraciones clínicamente significativas de la cognición, de los pensamientos, de la conducta y de nuestras reacciones fisiológicas, ¿sí? Está asociado con una angustia o discapacidad psicosocial y funcional y hay riesgo de conducta autolesiva y de más allá. ¿Por qué tenemos que tener esta regulación emocional? Pues justo para no entrar en estos estados afectivos negativos que se cronifiquen, que se mantengan y que nos lleven a tener esta morbilidad, comorbilidad, cronicidad de todas estas situaciones. Hoy en día se consideran que la ansiedad y la depresión están muy vitales, ¿no? Hay una frecuencia y una prevalencia vital y yo lo llamaría pandemia. Y aparte, después de la pandemia esta de COVID, pues se elevaron las tasas. Barlow, con su modelo transdiagnóstico, nos habla de que también encuentra una triple vulnerabilidad en las personas, ¿sí? Una biológica generalizada que puede deberse a situaciones desde que nacemos, una psicológica generalizada, ¿sí? Que tiene que ver con problemas en la infancia, y la psicológica específica, los trastornos específicos de cada persona. ¿Podemos pasar, por favor, maestro? Y pues la regulación emocional, ¿no? Estas estrategias las vamos a aplicar cuando la emoción aparezca según su intensidad, su expresión y como estamos dentro de la experiencia. Hagan de cuenta que están en la feria,
que están dando vueltas, bueno, ahí tenemos una experiencia emocional, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Cómo vamos a conectar? Estas respuestas, cuando nosotros tenemos una regulación emocional, me gusta mucho porque es una respuesta muy sofisticada de adaptación, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, conectamos directamente con nuestro cerebro, con nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro pensante, y tenemos esa capacidad de razonar, de pensar, de controlar impulsos, de decir, a ver, no es un peligro real, puedo estar tranquila. Y la respiración nos conecta al presente. Hay que conectar, hay que hacer escaneo corporal, hay que conectar con nuestros sentidos. Y en este caso, pues nos vamos a apoyar con estas estrategias de psicoeducación, de entrenamiento y reconocimiento de emociones, la reestructuración cognitiva, que es, yo voy a empezar a cambiar mis pensamientos, ¿sí? Este afecto negativo por un afecto positivo, mis pensamientos que sean un poco más positivos, ¿sí? Las exposiciones a estas situaciones que me causan aversión, eh, poco a poco, ¿sí? Paulatinamente, para que yo pueda empezar a conectar con eso que me causa desagrado y ver que la verdad es que no es algo tan grave. La consolidación de las habilidades aprendidas, por supuesto, y la prevención de recaídas, es decir, vamos a ir dando un seguimiento para que y vaya a mediano y largo plazo para que la persona realmente pueda ir avanzando y en estrategias que no funcionen, pues ir haciendo los cambios que se puedan realizar. Pasamos, por favor, maestro. Y pues el modelo transdiagnóstico que hace este científico Barlow y otros colaboradores, ¿no? Es un protocolo unificado para el tratamiento de los trastornos emocionales. ¿Por qué? Es tan maravillosa esta intervención, ya que focaliza los vínculos que hay entre los síntomas comunes de las conductas, las reacciones fisiológicas y los pensamientos, y también la comorbilidad. Se basa también en técnicas que están desarrolladas de las teorías del aprendizaje, que a su vez se vinculan con la terapia cognitivo-conductual y que nos permite hacer un diagnóstico individualizado o grupos de diagnósticos diferenciales, las mejoras sintomatológicas, reducción del riesgo de recaídas, una adherencia terapéutica, ¿no? Se ha visto también esta parte un poquito más vigente. Los instrumentos son fiables y estandarizados. Aquí es muy importante tener un método, una base para ver sobre lo que nosotros estamos trabajando, que se pueda medir, que se pueda palpar y que se puedan ver los resultados eficaces. El tratamiento individual y grupal, eso también es maravilloso porque como es transdiagnóstico, pues se puede trabajar con varias personas al mismo tiempo y con varios trastornos. Hay menores costos, hay facilidad de aplicación, hay formación también de terapeutas, el aprendizaje vicario y la recuperación y autosuficiencia para la regulación emocional y una respuesta adaptativa. Entonces, ¿podemos pasar, por favor, maestro? Como conclusión, bueno, pues hoy en día estamos vinculados con muchos estímulos estresores, pero no nos está persiguiendo el rinoceronte ni el tigre, por lo cual no hay que estar activos todo el tiempo, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Tu Muchas micrófono. gracias. Sí. Muchas gracias. Voy a elaborar una pregunta, nada más por el tiempo, y ya al final leemos más. Eh, muy interesante el tema, muy importante, la verdad. Y aquí nos pregunta, a ver, No Hernández. Si bien las emociones no se controlan, se regulan, ¿cuál sería una de las mejores o más efectiva habilidad que podemos desarrollar para regularlas? Y para los que se nos dificulta mucho respirar, meditar, ¿qué otras opciones existen para empezar? Ok, muy buena pregunta de la persona, gracias. Pues bueno, efectivamente las emociones no se controlan, no las podemos controlar, son muy espontáneas, pero sí las podemos regular. Y si en un momento dado hay personas que efectivamente la respiración no les funciona mucho,
Hay personas que nos han comentado que su ansiedad se eleva cuando tratan de relajarse. Entonces hay otras estrategias, como lo contrario de la depresión, por ejemplo, es la expresión. Podemos escribir, podemos bailar, podemos pintar, podemos hablar, cantar, podemos conectar con nuestro cuerpo, no necesariamente hacer meditación, no necesariamente respirar. No, tampoco les pedimos que respiren como si fueran budas. Por supuesto que el mindfulness y estas técnicas derivan de ahí, nos llevan muchos años de ventaja, pero no se pide que lleguemos a esos niveles, sino que solo conectar con nuestra respiración totalmente normal, conectar con nuestro cuerpo. Hay una estrategia muy importante que me gusta a veces proporcionar a los pacientes, a los usuarios, que conecten con su presente, con su aquí y ahora. Y me dicen, pero ¿cómo? Ok, bueno, pues vas a respirar normal y vas a tocar una cosa, vas a observar dos, vas a comer tres, vas a escuchar cuatro y vas a visualizar cinco. Ahí estamos hablando de todos nuestros sentidos, cómo se están conectando con lo que en ese momento está, para saber que estoy conectando conmigo y con el entorno. Y son aspectos que, aunque no los veamos, con el tiempo vamos viendo los beneficios y las personas se van adaptando. Obviamente, también aquí tenemos que comprender un poquito que todo es un proceso, y que el proceso no es lineal y que va a haber recaídas, pero que si seguimos, pues también la carretera neuronal se va a construir y vamos a poder lograr muchas mejoras. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y qué excelente tema, la verdad. Eh, y qué importante es como aclarar un poquito, ¿no? Porque las emociones no las controlamos, pero sí las podemos realmente regular, ¿no? Eso sí lo podemos hacer con algunas técnicas que realmente nosotros aprendemos desde la psicoterapia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias Gracias a por haber ustedes. aceptado la invitación y poder compartir un poco de su conocimiento. Al contrario, gracias a ustedes, maestro. Muchas gracias. Bueno, le cedo el micrófono y le cedo virtual a mi amiga Claudia Herrera para que nos presente a la última ponente. Adelante, Claudia. Muchas gracias, colega y amigo Mau. Bien, pues ya estamos en la recta final, entonces ya tenemos el tema de nuestra colega también, amiga muy querida. Eh, es el tema de vejez, la realidad que nos cuesta trabajo comprender. La psicóloga Dulce Mercedes Sampaio Cervantes, voy a permitirme leer un breve currículum. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 13 años de trayectoria laboral, actualmente con diplomados en psicogerontología, diplomado en terapias contextuales y diplomado en envejecimiento saludable, entre otros. Además de que también voy a mencionar que ha hecho muchos trabajos de labor altruista, participando en las campañas de la Secretaría de Marina. Muchas gracias y felicitaciones. Adelante, maestra Dulce, con el tema vejez, la realidad que nos cuesta trabajo comprender. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y la oportunidad que me brindan el día de hoy de poder estar aquí con todos ustedes y compartir un poco de un tema que a mí me gusta mucho, un tema que considero es muy importante, ¿verdad? Dada las necesidades que van surgiendo cada año, ¿verdad? Les comparto la presentación. ¿Si la alcanzan a ver? Sí, sí, maestra. Ok, pues bien, el tema de hoy, vejez, la realidad que nos cuesta trabajo comprender. ¿Por qué escogí este nombre y no otro? Por ejemplo, ¿no? Em, Estando en la práctica clínica y en el trabajo con las personas adultas mayores, me he dado cuenta que tienen una gran necesidad no solamente de ser comprendidas, también de ser escuchadas, también de ser integradas y tomadas en cuenta, no solamente
en lo familiar, también en el contexto social, ¿no? Bien, me voy a ir un poquito a lo que vienen siendo las cifras demográficas de México en cuanto al número, ¿verdad?, de personas adultas mayores. Y se prevé que para el año 2030 el país alcance una etapa representada por personas mayores, que esto viene siendo un 14,96%, que jóvenes de 0 a 14 años. Y esto está padrísimo porque pareciera que nos pusimos de acuerdo, mis tres colegas y yo, para hablar de la adolescencia, ¿verdad? Un poquito, y yo con un poco también de lo que viene siendo las personas adultas mayores. Bueno, y se prevé que para el año 2070 el porcentaje de personas adultas mayores pues tenga un incremento al 34,2%. Bien, a nivel mundial se estima o se tiene la certeza de que 1 de cada 6 personas en el mundo es adulta mayor y que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han vivido, viven o vivirán algún tipo de abuso. Entonces, de ahí la importancia del estar formados, del tener conocimiento de cómo trabajar, de cómo poder llegar a las personas adultas mayores. Y aunque bien se sabe, ¿verdad?, que hoy en día hay políticas públicas en donde se incluye ya mucho el tema de los adultos mayores, ¿verdad? Todavía necesitamos hacer un poco más de conciencia sobre las personas adultas mayores. Ahora, en el 2022 se estimó que en México residían 17,958,707 personas de 60 años. Y bueno, de estas pues eran la mayor parte mayores, ¿verdad? La anterior representa el 14% de la población total del país. Entonces, pues aquí están unas cifras, ¿verdad?, para hacer conciencia y para también buscar áreas de oportunidad para seguir ayudando y para poder seguir aprendiendo, porque si estas cifras siguen aumentando, pues mayor va a ser la demanda de especialistas en salud, como por ejemplo los geriatras, los psicogeriatras, pero también los psicólogos o psicogerontólogos que tengan conocimiento sobre este tema y que puedan manejar y trabajar con las personas adultas mayores. Ahora bien, la tasa de natalidad son algunos de los factores, voy a poner por aquí abajito, factores que influyen en el aumento de la población de adultos mayores. Hay varios factores. El primero, pues, es que la tasa de natalidad ha ido disminuyendo conforme el paso del tiempo, ¿verdad? La tasa de mortalidad también ha ido disminuyendo. La tasa de natalidad y la de mortalidad han disminuido en parte por el aumento en la calidad de los servicios de salud, pero también porque ya la educación, ya hay más oportunidad de que todos puedan tener acceso a una educación. Ahora todo esto, ¿verdad?, ha incrementado pues la esperanza de vida. Las personas pueden aspirar a una mejor calidad de vida. Y bueno, también esto es gracias a los factores sociales, culturales, ¿verdad?, que han apoyado con la difusión de cómo se percibe, de cómo se ve el envejecimiento, ¿no? Y cómo se vive esta etapa. Antes la vejez se veía como un estado de completo deterioro, de completa dependencia, de enfermedad, y bueno, otras más características que se tenían. Hoy sabemos, ¿verdad?, que no precisamente se tiene que vivir de esta manera y que está el envejecimiento patológico, pero también está el envejecimiento sano, ¿no? Y todos queremos aspirar a ese envejecimiento sano. Queremos llegar a esa etapa con una vida digna, con vitalidad, pero también siendo aún personas independientes. No se mueve. Ok, bien. Ahora bien, aquí el tema. ¿Por qué nos cuesta trabajo comprender a las personas adultas mayores? Ustedes háganse esa pregunta personalmente, ¿verdad? No me la respondan. Cada uno sabrá por qué a lo mejor le está costando trabajo comprender a ese tío, a ese papá, a ese abuelo, a ese vecino, a ese consultante que recurre a ti, ¿no?
de algún modo hay una convivencia con él o una interacción. Bien, ¿qué factores influyen para que tengamos dificultad en comprender a las personas adultas mayores o nos cueste trabajo comprender a las personas adultas mayores y comprenderlas en su sentir, comprenderlas en su pensar y comprenderlas también en su forma de actuar? Pues bien, tenemos tres factores, pero estos solamente son unos porque existen otros más. Me enfocaré en los más principales, ¿verdad? Y el primero es la brecha generacional que existen, ¿verdad?, entre los adultos mayores y las personas más jóvenes. Sabemos que el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, tiene mucho que ver, ¿verdad?, en todo esto. También los cambios físicos, los cambios cognitivos y emocionales, como bien lo define la OMS, que el envejecimiento es el resultado de daño molecular y celular con el paso del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no siempre es así, ¿verdad? Y que de algún modo, con actos de intervención oportuno, podemos aspirar a un envejecimiento saludable. Ahora bien, ¿cuáles son esos cambios físicos? Pues ya sabemos, ¿verdad? Conocemos cuáles pueden ser, como por ejemplo el pelo más blanco, que aunque sabemos también que pueden las personas jóvenes tener canas, no necesariamente las personas adultas mayores. Ahora también cambios cognitivos, que también puede ser variable, no necesariamente tiene que ser del adulto mayor. Y bueno, también otro aspecto que influye, pues es la historia de vida, ¿verdad? Este contexto que a los adultos mayores les tocó vivir, que pueden ser bien simbólicamente muy representativos en cuanto a eventos históricos, eventos sociales que vivieron en su momento las personas adultas mayores. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos intervenir para poder mejorar, ¿verdad? Para poder comprender un poco de lo que están viviendo, de lo que están pasando las personas adultas mayores. No todos, pero sí varias personas adultas mayores. Bueno, lo primero que podemos hacer, pues es una escucha activa, una escucha clara, una escucha sencilla. Me refiero con escucha activa en mostrar interés, ¿verdad?, sobre temas que las personas adultas mayores eh, les gusta conversar, les gusta platicar, ¿verdad? Tener en cuenta que algunas personas adultas mayores pues ya tienen algún deterioro auditivo, ¿verdad? Que a lo mejor pueden también tener alguna debilidad visual y que todo esto puede estar influyendo para que nosotros podamos lograr una comunicación y ese acercamiento con el adulto mayor. Ahora también, como bien decía, la comprensión. ¿Por qué comprensión y no entendimiento, verdad? Porque la comprensión requiere de un proceso mental mucho más profundo, de un proceso mental mucho más amplio, pero que a la vez requiere de esto que es la paciencia, la empatía y el respeto, ¿sí? Por eso escogí esta parte, este término de comprensión y no de cómo comprender y no de cómo entender, porque el entender eh, no es un proceso tan amplio o tan profundo como el que requiere la comprensión. Ahora bien, también, como bien lo mencionaba, mostrar interés en cuanto a las cosas que a ellos les gusta realizar, eh, también aprender sobre sus valores, sobre sus creencias, sobre esa historia de vida que ellos llevan, ¿verdad? Y que de algún modo los ha ido formando y que nos forma en particular, ¿verdad? A todos, no nada más a las personas adultas mayores, sino a todos como seres vivos. Ahora bien, también otra cosa importante que hay que hacer, ¿verdad? Es validar.
como bien lo mencionaron al principio, validar las emociones, validar los pensamientos, ¿verdad? Y a su vez acompañar y también contener al mismo tiempo y comprender también sobre todo eso, ¿verdad? Comprender que en algún momento de la vida, ¿verdad? Si bien a lo mejor no todos, pero sí la mayoría llegaremos a ser personas adultas mayores y de tal modo, pues también en la manera en cómo nosotros tratemos a los demás, ¿verdad? En cómo nosotros, los demás nos perciban a nosotros, cómo tratamos a nuestras personas adultas mayores, pues de ese modo es como estamos nosotros transmitiendo, ¿verdad? De algún modo. Y pues también cómo nos gustaría a nosotros ser tratados al llegar a esta etapa de adultos mayores. Bien, aspectos importantes que hay que tener en cuenta nosotros como psicólogos. Bien, Em, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que hoy en día los trastornos neurocognitivos pues han ido aumentando, ¿verdad? El deterioro cognitivo sabemos que bien puede estar relacionado con los trastornos del estado del ánimo y que pueden también estar relacionados con la violencia y que pueden también estar relacionados con lo que viene siendo el entorno social, el entorno familiar. Ahora bien, pues aquí mencioné algunos de los trastornos neurocognitivos. Está el deterioro cognitivo y la demencia, ¿verdad? Como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia vascular, la demencia por cuerpo de Lewis. Y bueno, aquí no me quise brincar esta parte, ¿verdad? Bien importante de que quise ahí marcar con una tachita, ya no decimos demencia senil, ya no usamos ese término que antes lo usábamos muy frecuentemente, ya no debemos de usarlo. ¿Por qué? Porque la demencia senil no es un diagnóstico médico como tal, ¿sí? Entonces, también puede ser estigmatizante para la persona y también estigmatizante social y culturalmente, que es precisamente con lo que queremos ir modificando y trabajando sobre la percepción de lo que es el envejecimiento. Ahora también, bien, es una parte, bueno, es discriminación hacia las personas adultas mayores, perdón, y bueno, y no es una parte normal del envejecimiento, ¿verdad? Sabemos que, como bien lo mencionaba con anterioridad, eh, no es sinónimo de que la persona, ¿verdad? Ya sea una adulta mayor. Y bueno, por último, el término implica que la demencia es parte inevitable de la vejez y tampoco está muy íntimamente relacionado con el envejecimiento, porque no. Vemos adultos mayores que les encanta leer, vemos adultos mayores que aún se encuentran dentro de sus capacidades cabalmente, como por ejemplo memoria, atención, cálculo, lenguaje. Entonces, si bien afectan estas áreas, no es una generalidad para todos. Ahora, pasando también con los trastornos del estado de ánimo. Las personas adultas mayores, dado su historia de vida, ¿verdad? También em, viven diversos duelos, diversas pérdidas, pérdidas familiares, ¿verdad? Pérdidas económicas, pérdidas o duelos de diferentes tipos y hay que tener en cuenta que muchas veces en la familia lo que comúnmente hacemos es que si vemos al abuelito que todavía puede moverse, le evitamos que se siga moviendo, tal vez a lo mejor por protección, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta que estos actos, estas pequeñas acciones pueden estar afectando la funcionalidad de la persona, ¿sí? Y que lejos de seguirle motivando para que siga siendo una persona totalmente independiente, estamos haciendo totalmente lo contrario. Ahora bien, los trastornos como la ansiedad y la depresión son los más comunes, ¿verdad? Eso por mencionar solamente estos, pero sabemos que puede estar también el trastorno bipolar, ¿verdad? Tendríamos que incluir a las personas que viven con esquizofrenia, bueno, entre otras.
Aquí dentro de los trastornos del estado de ánimo me gustaría también mencionar, aunque no lo anote aquí, hay terapias como por ejemplo la cognitivo-conductual que es muy efectiva y muy funcional para el trabajo con personas adultas mayores, la activación conductual, la terapia interpersonal, también la actividad física, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia basada en mindfulness. Ahora, también como psicólogos tenemos que tener en cuenta que las personas adultas mayores viven violencia, ¿sí? Y viven violencia de varios tipos, desde la física, la psicológica, la patrimonial, personas adultas mayores que son despojadas de su patrimonio, violencia económica. Vemos también personas que con estos apoyos económicos que da el gobierno, muchas veces son privadas de ese apoyo económico por la misma familia. Y bueno, también viven explotación sexual, aunque parezca extraño, los adultos mayores viven explotación sexual. Y bueno, se considera violencia a todo tipo de violencia que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las personas adultas mayores. Como psicólogos también nos vemos en la necesidad de conocer los derechos de las personas adultas mayores porque de esa manera sabemos o podemos darnos una idea de cómo actuar, ¿verdad? De qué protocolo seguir ante un acto de violencia. Ahora también está el entorno familiar y el social, ¿verdad? En donde el psicólogo ya no solamente tiene que trabajar con la persona o con el consultante adulto mayor, tiene que incluir también a la familia y muchas veces tiene que también estar en contacto con el nutriólogo y tiene que estar en contacto con el psiquiatra o con el geriatra, con el rehabilitador físico. Entonces, todo esto incluye un trabajo multidisciplinario, pero también comunitario, ¿verdad? En donde se organicen programas dentro de la comunidad que puedan ayudarle al adulto mayor a poder integrarse y poder prevalecer o mantener, ¿verdad?, sus funciones. Bueno, todo esto, ¿verdad?, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Ahora bien, la década del envejecimiento saludable de la OMS del 2020, que comprende del 2021 al 2030, tiene como objetivo reducir la desigualdad. Aunque no lo crean, ¿verdad? Aunque ya estamos con la educación sobre el envejecimiento saludable, con la educación de los derechos de las personas adultas mayores y muchos programas, también es importante seguir trabajando y concientizando sobre estas desigualdades, tanto en el área laboral, ¿verdad? En donde vemos que se solicita tal persona hasta de 18 o de 20 años hasta 30, 40, 45 años a lo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene todavía la falsa creencia de que las personas adultas mayores no tienen nada que aportar ya laboralmente, cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? Aunque a lo mejor tal vez nos lleve un poco de desventaja lo que viene siendo la tecnología, pues tampoco es sinónimo de que nosotros no podamos seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre estas herramientas y dominarlas. También otro de los objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, sus familias y también su comunidad. Y bueno, aquí la OMS incluye 4 acciones colectivas, ¿verdad?, que se realizan y que se implementan, como por ejemplo cambiando la forma de sentir, de pensar y de sentir de las personas en relación a la edad y al edadismo, ¿verdad? Que ese es otro tema también muy importante y muy bonito. El desarrollar comunidades que fomenten la capacidad de las personas adultas mayores, ¿verdad? Y que les ayude a prevalecer sus capacidades también, las aquellas que ya tienen desarrolladas, ¿no? Brindar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrados en las personas adultas mayores y por eso la formación, ¿verdad? De los psicólogos con respecto a este tema, que sepamos, ¿verdad? Que conozcamos y nos empapemos del tema, porque con la creciente población, ¿verdad? Como bien ya lo mencionaba, pues va a ser importante que cuando pasen por ese nivel de atención primaria,
nosotros podamos ofrecerles y cubrir las necesidades, ¿verdad?, que ellos requieran en el momento. Ahora también la cuarta, proporcionar acceso a la atención a largo plazo, es decir, que no solamente acudan a la atención, sino que logre permanecer con el tiempo, ¿verdad? Y que puedan lograr una mejor adherencia. Aunque mucho hemos avanzado en la mejora del servicio de salud, en intervención desde la niñez, ¿verdad? Hasta también el adulto mayor, pues bien ha favorecido también a lo que viene siendo el crecimiento, el envejecimiento poblacional, como se le llama. Em, Hay que tomar en cuenta también aspectos o temas bien importantes que no incluía aquí porque pues es poco y es corto el tiempo, como el tema de la sexualidad, ¿verdad? Son temas muy bonitos, muy amplios y muy buenos. Y bueno, ya por último, muchas gracias. Em, la expectativa de vida de las personas adultas mayores, ¿verdad? Se considera para el 2025 de un 75,6 años aproximadamente la edad, ¿verdad? De expectativa de vida. En el 2070 se considera que llegue hasta los 80 años o poquito más. Entonces, si tenemos en cuenta esas cifras, ¿verdad? Sabemos que a los 60 todavía tenemos grande oportunidad de poder em, plantearnos, de poder realizar algo que a nosotros nos guste, de ponernos metas, ¿verdad? Para dentro de 20 años más. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Si tienen alguna duda, con gusto puedo responderla. Muchas gracias, psicóloga Dulce. Muchas gracias por este excelente tema y realmente muy importante porque, como lo mencionaba usted, las estadísticas ahorita para siguientes años van en aumento, las personas de expectativa de vida va aumentando, ¿no? Y es algo bueno a la vez, pero que hay que tener mucho cuidado y mucho cuidar esta parte de nuestra salud mental, ¿no? Sabemos que a mayor edad, bueno, no es que a fuerza se nos vengan enfermedades neurodegenerativas, pero estamos más propensos, entonces, cuidar esa salud mental desde la juventud para llegar a una buena edad en adulto mayor, ¿verdad? Y bueno, con una buena calidad de vida también, lo mejor posible, ¿no? Y también esta invitación a colegas, o a estudiantes de psicología más que nada, que también se preparen en esta área para el cuidado de adultos mayores. Muchas gracias, maestra. Sí, un momentito. Se me pasaba Ujú, comentar, ¿verdad? Que hay algo de lo que yo he aprendido también mucho es cómo logramos bueno, porque hablé sobre las ujú. terapias que pueden ser usadas en las personas adultas mayores, pero ¿cómo podemos lograr una mejor adherencia al tratamiento? Esa es una muy buena pregunta que yo en algún momento me realicé porque las personas adultas mayores por lo regular acuden a consulta, pero acuden porque los lleva un familiar. Ujú. Porque el adulto mayor por lo regular no dice que se siente triste, que se siente solo, no dice qué necesidades está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y deben de ser cubiertas. Muchas veces cuando acuden a las sesiones, ¿verdad? O a las terapias porque la familia lleva al adulto mayor, ¿verdad? La familia lleva en sí un motivo de consulta, claro, ¿verdad? Y el adulto mayor, pues puede llevar totalmente diferente y por lo regular la familia siempre lleva, cual si llevara también está esta parte de infantilizar a los adultos mayores, ¿no? Es que quiero que deje de portarse así, es que quiero que deje de hacer esto y es ahí en donde la mejor parte que podemos hacer nosotros para lograr una adherencia al tratamiento es escuchar las necesidades del adulto mayor. Creo que es con lo que yo cerraría este momento, maestro, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Realmente muchas gracias a los dos ponentes por tomarse este tiempo y bueno, compartir con toda la comunidad, toda la población en general, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, estos temas para el cuidado de salud mental. Y realmente por eso son estos simposios de salud mental integral, educación y formación humana. Muchas gracias.
Y bueno, le cedo la palabra a mi excelente amiga, colega Claudia, para que nos despida de esta tarde, de este simposio. Sí, muchas gracias. Gracias, Mau. Gracias también a nuestras distinguidas ponentes del día de hoy, que engalanaron el simposio de hoy. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias sobre todo a nuestros espectadores, a quienes nos acompañaron desde que inició el simposio en punto de las 6. Y bien, pues aquí seguimos todavía. Hay muchas felicitaciones. Dice, muchas gracias por estos simposios, nos sirven de aprendizaje, retroalimentación, excelente, muy interesante la ponencia. Muchísimas gracias. Excelente simposio, muchas gracias. Y bueno, pues existen muchas felicitaciones. También agradecemos al Consejo Mexicano de Psicología, a la Asamblea Nacional de Autogobierno y sobre todo al proyecto de Sociedad del Afecto. Sabemos, Mau y yo, que tenemos muchas preguntas que se generaron hoy, de verdad. Infinitas gracias porque pues de esto se trata, ¿no? De enriquecer este simposio, esta reunión que tenemos aquí. Por motivos de tiempo no podemos dar lectura a todas las preguntas, sin embargo, todas son muy interesantes. Si hay preguntas en Facebook, si las ponentes pudieran contestar, creo que una o dos preguntas en la página del Consejo Mexicano de Psicología, les agradecemos bastante. Em, y bien, si por favor pueden dejar, veo que ya los están dejando aquí sus contactos. Creo que la maestra Rosmar y la maestra Jessie Mejía, me falta la maestra Dulce, por favor, si puedes dejar tu contacto aquí en el chat. Nos han preguntado por sus contactos, se han interesado mucho en los temas, en sus trabajos y bien, pues hay que atender, atender esto. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. En, en cuanto tengamos las constancias, se las vamos a hacer llegar a las ponentes por su brillante ponencia. No sé si se me pase algo. Nos vemos el siguiente mes, el segundo martes. Acuérdense que estamos haciendo Así, sus simposios, sí, segundo martes de cada mes. el segundo. ¿Tienes por ahí la fecha, Mau? A ver, De una vez quiero para, ver para quedar. Volteé rapidísimo. porque siempre tengo mi agenda a un lado, pero Sí, ahorita volteé y no también. estoy en el consultorio. Si se dieron cuenta, no estoy en el consultorio. Este, Aquí están ya los datos de la maestra Dulce Sampaio. Deja el correo y deja también su teléfono. Muchas gracias, maestras. ¿Y si tenemos la fecha Un- por ahí? no, pues, O, sí lo tenía a la o ya mano. te metí en aprietos, Mau. Sí, también, también. Bueno, es que segundo martes no hay pierde, ¿no? Sí, sí, no hay pierde. Segundo martes de Vamos a cada ver. mes. Entonces, Ujú. A segundo ver, martes, todos tenemos un calendario por aquí, seguramente. ahora no me abre mi calendario. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Bien. Agosto, sí. Sería septiembre, ¿cierto? Ujú, Entonces septiembre, así sería 9, es. martes 9 de septiembre, Así es, martes 9 de ¿sí? septiembre a las 6 de la Bueno, tarde. pues por aquí nos vemos entonces el martes 9 de septiembre. Gracias a todos, que pasen una linda noche. Igual, gracias. Bye. Buenas noches a Gracias. todos. Adiós.